Quiero rogarle que abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, estaremos haciendo lectura en un momento en el verso 8. Apocalipsis 1, verso 8. Jesucristo tiene principio o fin. Algunos dicen que Jesucristo tuvo principio. Otros dicen que Jesús comenzó a existir en el momento en que fue concebido. Pero un estudio cuidadoso, ¿qué clase de estudio? De la palabra de Dios, nos lleva a descubrir que Jesucristo es eterno. Eso quiere decir que Jesucristo es sin principio ni fin. Hacemos lectura en la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El miércoles pasado hablamos de la preexistencia de Cristo antes de su encarnación. El título de la continuación de este primer estudio es El Cristo antes de su encarnación, y el tema de esta lección es la eternidad de Cristo, la eternidad de Cristo. Muchos reconocen a Jesucristo como el Salvador del mundo. ¿Cómo le reconocen? Como el Salvador. Pero no todos comprenden que Él es el eterno Hijo de Dios. ¿Quién es Jesucristo? El eterno Hijo de Dios. La eternidad de Cristo es una verdad gloriosa y esencial que sustenta su divinidad. No solamente sustenta su divinidad, también sustenta su autoridad y su capacidad para dar vida eterna. En esta segunda parte de este estudio sobre la preexistencia de Cristo, nos enfocamos en su eternidad. ¿En qué nos estaremos enfocando? En su eternidad, en la eternidad de Cristo. Nos estaremos enfocando en el significado de su eternidad. Nos estaremos enfocando en por qué es importante la eternidad de Cristo. Y también nos estaremos enfocando en cómo se evidencia claramente en la palabra de Dios. Cómo se evidencia la eternidad de Cristo con toda claridad en la palabra de Dios. Nuestro primer punto a tratar en este estudio es el significado de la eternidad de Cristo. El significado de la eternidad de Cristo. ¿Qué significa que Cristo es eterno? Esta es una pregunta que tiene validez. Es una pregunta que es necesaria que todos sepamos responder. ¿Qué significa que Cristo es eterno? La eternidad implica que Cristo no tiene principio ni fin. ¿Qué implica la eternidad? No fue creado ni comenzó a existir en el tiempo. Jesucristo existe fuera del tiempo. ¿Dónde existe Jesucristo? Jesucristo no solamente existe fuera del tiempo, Jesucristo existe sin limitaciones. Arrio enseñó la preexistencia del Hijo de Dios, pero no enseñó su eternidad. Jesucristo, mis amados hermanos, existe desde siempre y hasta siempre. Jesucristo es eterno. Algunos pasajes claves sobre la eternidad de Cristo lo encontramos en pasajes como Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Cuando nosotros leemos Apocalipsis 1:8, tenemos que considerar el hecho de que son las palabras de Cristo. Es Cristo quien está hablando, es Cristo quien se está expresando, es Cristo quien está declarando esta verdad sobre él. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor,
el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El escritor de Hebreos en el capítulo 13, verso 8, escribe lo siguiente: Jesucristo es el mismo ayer. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Tenemos nosotros que considerar que Cristo comparte la eternidad con el Padre. ¿Qué comparte Cristo con el Padre? La eternidad. Cristo comparte la eternidad con el Padre. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 1, leemos lo siguiente: en el principio era el Verbo. Y el Verbo también leemos en Juan 17, 24, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Estos versículos y otros más deben de llevarnos, mis amados hermanos, a entender que Cristo no está limitado por el tiempo como nosotros. Nosotros estamos limitados por el tiempo. Nosotros estamos limitados por el espacio. Cristo no está limitado por el tiempo como nosotros. Su eternidad lo coloca en la misma categoría divina que el Padre. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que podemos confiar plenamente en Cristo. ¿De qué manera podemos confiar? Plenamente. Podemos confiar plenamente en Cristo porque Él no cambia y su poder no disminuye. Él es el Todopoderoso. Leemos en la palabra de Dios. ¿Quién es Cristo? El Todopoderoso. Él es eterno, Él es digno de nuestra fe. Si hay en alguien en que nosotros debemos de confiar plenamente, es en Cristo. Nuestra segunda lección, nuestro segundo punto a tratar en esta lección esta noche es la importancia de la eternidad de Cristo. La importancia de la eternidad de Cristo. La eternidad de Cristo garantiza su divinidad absoluta. La eternidad de Cristo garantiza su divinidad absoluta. Solo Dios es eterno. ¿Quién es eterno? Solo Dios. ¿Quién es eterno? Solo Dios. Si Cristo es eterno, entonces Jesucristo es Dios. En Isaías capítulo 9, verso 6, leo lo siguiente: Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La eternidad de Cristo no solamente nos garantiza su divinidad, la eternidad de Cristo asegura su capacidad para darnos vida eterna. La eternidad de Cristo nos asegura su capacidad para darnos vida eterna. Juan escribe en el capítulo 10 de su Evangelio, en el verso 28, y yo les doy vida eterna. ¿Quién nos da vida eterna? Cristo. ¿Quién nos da vida eterna? Cristo. Y no perecerán jamás. Solamente quien es eterno puede darnos vida eterna. ¿Quién puede darnos vida eterna? Solamente quien es eterno. ¿Quién puede darnos vida eterna? Solamente quien es eterno. Mis amados hermanos, nosotros tenemos que considerar, al leer el Evangelio de Juan, quién dijo Jesús ser. Tenemos que, al leer el Evangelio de Juan, tenemos que hacerlo de una manera pausada. ¿De qué manera? Pausada. No solamente tenemos que leer el Evangelio de Juan de una manera pausada, tenemos que leer el Evangelio de Juan meditando, pensando, dedicando tiempo a pensar en las palabras de Jesús, en lo que Él dijo ser, en quién dijo Él ser. Nosotros tenemos que prestar extremada atención a quién Jesús dijo ser. Y Él dijo que
Él tenía la capacidad para darnos vida eterna. De una manera muy indirecta está diciendo: yo soy Dios, yo soy el Eterno, quien tiene el poder para darles a ustedes vida eterna. La eternidad de Cristo es el fundamento de la confianza del creyente. La eternidad de Cristo es el fundamento de la confianza del creyente. El salmista escribe en el Salmo 90, verso 2. Salmo 90, verso 2. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Si Cristo es eterno, no hay circunstancia que lo sorprenda o lo limite. No hay nada, mis amados hermanos, que sorprenda a Cristo. No hay nada en nosotros que sorprenda a Cristo. Y no hay nada que limite el poder de Cristo. Esto nos debe de llevar, mis amados hermanos, a cada uno de nosotros, creyentes en Jesucristo, a considerar a Cristo como el Dios confiable. Todos podemos confiar en Él. Podemos considerar que Cristo es el Dios inmutable. ¿Quién es Cristo? Y no solamente Él es el Dios confiable, el Dios inmutable, Él es el Dios capaz de sostenernos hoy y siempre. ¿De qué es capaz? De sostenernos hoy y siempre. ¿De qué es capaz? Escucha con atención. La eternidad de Cristo. El hecho de que Cristo es el Dios eterno confirma que Él es confiable, confirma que Él es inmutable y confirma que Él es capaz de sostenernos hoy y siempre. Entonces, en las pruebas de la vida, ¿cuándo? En las pruebas de la vida, en medio de los cambios, en medio de la crisis, recordemos que tenemos que hacer que nuestro Salvador es eterno y permanece para siempre. En medio de esos momentos difíciles es importantísimo que nosotros hagamos memoria de quién es Cristo y que pensemos que Cristo es el Dios eterno que permanece para siempre. Nuestro tercer punto a tratar en esta lección es la evidencia de la eternidad de Cristo. La evidencia de la eternidad de Cristo. No se trata simple y sencillamente de repetir como un perico algo que ya hemos oído. ¿Es Cristo eterno? Sí, Cristo es eterno. Se trata de que nosotros tengamos la convicción de que Cristo es eterno porque lo hemos estudiado en la palabra de Dios, porque lo hemos estudiado en la Biblia. Hoy usted está recibiendo esta información y es necesario que usted, por su cuenta, estudie el tema, para que de esa manera usted llegue a la conclusión de que la información que se le ha provisto, la información que se le ha facilitado es veraz, o sea, que es verdadera. Entonces, podemos nosotros decir que Cristo es eterno porque tenemos evidencia. ¿Qué tenemos? Evidencia. Nuestra primera evidencia son las declaraciones directas en la Biblia. Declaraciones directas en la Biblia. ¿Cuál es nuestra primera evidencia? Declaraciones directas en la Biblia. Yo voy a mencionar dos pasajes. No voy a mencionar todos los pasajes que se pudieran mencionar porque pasaríamos toda la noche aquí. El primer pasaje al cual quiero hacer mención es en Juan 8, verso 58. Juan 8, 58. Leo de la palabra de Dios. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y si usted puede, subraye en su Biblia la palabra yo soy. Circúlela o subráyela. Antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús está usando el nombre
de Dios revelado a Moisés en Éxodo 3, verso 14. Yo soy. Es así como Dios se le revela a Moisés. Se le revela como el yo soy. Y eso es lo que Jesús está haciendo en este momento. Jesús está utilizando el nombre con el cual Dios se le reveló a Moisés. Así que ahí en su Biblia, en el margen de su Biblia, en Juan 8:58, usted puede hacer la siguiente anotación. Éxodo 3:14. Éxodo 3:14. Para que de esa manera usted pueda relacionar el yo soy de Jesús con el yo soy de Dios, con el cual Él se revela a Moisés en el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo en Colosenses 1:17 escribe, y Él es antes de todas las cosas. Él es antes de todo lo creado. En otra de las evidencias que tenemos de la eternidad de Cristo, aparte de las declaraciones de la palabra de Dios, tenemos la creación. ¿Qué tenemos? La creación. Cuando nosotros leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el verso 3, y si usted puede, vaya a su Biblia en el Nuevo Testamento, en Juan 1:3, es necesario que pensemos en Génesis 1:1. Así que le voy a pedir que ahí en su Biblia, usted en Juan 1:3, en el margen de su Biblia, haga la siguiente anotación. Génesis 1:1. Él estaba en el principio. Jesucristo estaba en el principio. ¿Dónde estaba Jesucristo? En el principio de la creación. Él estaba en el principio. El escritor de Hebreos, en el capítulo 1, verso 10, dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. En el principio fundaste la tierra. Otra evidencia que tenemos de la eternidad de Cristo, otra evidencia de la eternidad de Cristo, son visiones del Cristo glorificado. Visiones del Cristo glorificado. ¿Cuál es otra evidencia? Apocalipsis capítulo 22, verso 13. Apocalipsis 22, verso 13. Leo de la palabra de Dios, yo soy el alfa y la omega. ¿Qué decía Apocalipsis 1:8? Yo soy el alfa y la omega. Estamos leyendo Apocalipsis 22:13 y leemos, yo soy el alfa y la omega. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega. Así que ahí en su Biblia, en el margen de Apocalipsis 22:13, anote Apocalipsis 1:8. Y puede hacer lo mismo en Apocalipsis 1:8. Puede anotar Apocalipsis 22:13. Continúo leyendo el verso 13 del capítulo 22. Yo soy el alfa y la omega. Y este es Cristo hablando. El principio y el fin. El primero y el último. La palabra de Dios, la Biblia, es clara y contundente. ¿Cómo es la palabra de Dios? Clara y contundente. Cristo no solo existía antes de su encarnación, sino que es eterno, sin principio ni fin. La eternidad de Cristo, mis amados hermanos, debe de despertar en cada uno de nosotros. ¿En quiénes? En cada uno de nosotros, adoración reverente. La eternidad de Cristo debe de llevarnos a cada uno de nosotros a rendir nuestro corazón delante del trono de la gracia de Dios. La eternidad de Cristo debe de llevarnos a todos y a cada uno de nosotros a querer servir al Señor de una manera incondicional. La eternidad de Cristo no solamente debe de despertar en nosotros una adoración reverente a Cristo,
sino que debe de despertar en nosotros firme esperanza. ¿Qué debe despertar en nosotros? Firme esperanza. Conocer que Cristo es el Dios eterno debe de movernos a todos y cada uno de nosotros a dar pasos firmes y seguros en nuestra fe. Todos debemos de dar pasos firmes y seguros en nuestra fe sin vacilar, con confianza, con seguridad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el hecho de conocer que Cristo es eterno nos debe de llevar a guardar nuestro testimonio. Nos debe de llevar a anhelar, vivir para la gloria del Dios eterno, quien se encarnó en la persona de Jesús y entregó su vida en la cruz del Calvario para redimirnos, para rescatarnos, para salvarnos. La eternidad de Cristo no solamente debe llevarnos a adorar a Cristo de una manera reverente, no solamente debe llevarnos a dar pasos firmes en nuestra esperanza, sino que debe de llevarnos a servirle constantemente. ¿De qué manera? Constantemente. Conocer que el Dios eterno se encarnó en la persona de Jesús debe de despertar en nosotros el deseo de servirle. Debe de llevarnos a desear servirle. Buscar maneras de servirle. Buscar maneras de poner nuestros dones, nuestras habilidades para la gloria de su nombre. Resumimos esta lección de la siguiente manera. El significado de la eternidad de Cristo. Cristo no tiene principio ni fin. En segundo lugar, su eternidad es importante. Garantiza su divinidad, el hecho de que Él es Dios. Garantiza su poder para salvarnos, su poder para transformarnos, su poder para renovarnos, su poder para fortalecernos. Y creo que este es un aspecto también bastante importante, y es que la eternidad de Cristo garantiza su fidelidad. El hecho de que Él es fiel. Contamos con su ayuda. ¿Con qué contamos? Con su ayuda. Y por último, la evidencia de su eternidad a través de las Sagradas Escrituras. Toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, claramente nos habla de la eternidad del Cordero de Dios, del Cordero inmolado, de Jesucristo de Nazaret. Creo que a la luz de esta lección, todos los creyentes en Cristo tenemos un desafío delante de nosotros. ¿Qué tenemos? Tenemos un desafío. Y el desafío, mis amados hermanos, es a vivir como aquellos que le servimos al Rey eterno. ¿Cuál es el desafío? Vivir como aquellos que sirven al Rey eterno. ¿Cuál es el desafío? ¿Saben cuál es el desafío? El desafío es vivir como siervos de Dios. Vivir como esclavos de Dios. Ese es el desafío. Los creyentes en Cristo somos llamados a vivir no más como esclavos del pecado, no más como esclavos de la carne. Somos llamados a vivir como esclavos del Cristo eterno. Entonces confiemos en Él más allá de las circunstancias. Sea lo que sea que estamos atravesando, tenemos que ser inspirados, tenemos que ser movidos a confiar en Él y de esa manera anhelar servirle a Él. La eternidad de Cristo debe impulsarnos. Escuche, la eternidad de Cristo debe impulsarnos a vivir con perspectiva celestial. ¿Con qué clase de perspectiva? Celestial.
Eso quiere decir que nuestra mente debe de estar llena de las cosas celestiales. Eso lo dice el apóstol Pablo. Pablo nos anima a que nosotros llenemos nuestros pensamientos de lo celestial. La eternidad de Cristo debe de impulsarnos, debe de movernos, debe de empujarnos a perseverar en la fe de Cristo. ¿A qué debe de empujarnos? A perseverar en la fe de Cristo. Cuando nosotros fijamos nuestra mente en lo eterno, vamos a ser movidos a perseverar. ¿A qué vamos a ser movidos? A perseverar. Sea cual sea la circunstancia por la cual se está atravesando, usted no se va a dar por vencido. Para no darse por vencido, hay que llenar nuestra mente con pensamientos celestiales. Tenemos que llenar nuestra mente con el Cristo eterno. La eternidad de Cristo debe de impulsarnos a anunciar con valentía al Señor eterno que vive para siempre. ¿Oyó? Cuando pensamos en que el Dios eterno se encarnó en la persona de Jesús, cuando estamos meditando en ese hecho, en esa verdad, vamos a ser movidos a hacer a un lado el miedo, a hacer a un lado el temor, para anunciar, para hablar con la gente, sin miedo, de nuestro Señor Jesucristo que vive para siempre. Mi amigo, este Cristo eterno le conoce a usted y le ama. Él vino desde la eternidad para entrar en el tiempo, hacerse hombre y dar su vida por sus pecados. Jesucristo murió en la cruz, resucitó al tercer día y vive para siempre. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, el verso 16, leemos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. El escritor de Hechos escribe en el capítulo 4, en el verso 12, y en ningún otro hay salvación. Que no lo engañen. La salvación es únicamente a través de Cristo y solamente a través de Cristo. Hoy es su oportunidad. Hoy Dios le está llamando a que se arrepienta de sus pecados y que confíe en su Hijo eterno, en Jesucristo, para la salvación de su alma. Él perdonará todos sus pecados y le dará una vida eterna y abundante. Quiero invitarle en este momento a tener un momento de oración. Le invito a cerrar sus ojos. Oremos juntos.